En estos últimos tiempos muchas empresas están intentando meterse dentro del mundo de la computación cuántica, pero ¿qué tipo de perfiles necesitan cubrir para que sus equipos de computación cuántica sean lo suficientemente amplios y suficientemente eficientes? Lo vemos. Dentro del mundo de la computación cuántica hay muchas ramas y subramas, las cuales pueden dar lugar a diferentes casos de uso que necesitan diferentes tecnologías. Por tanto, necesitaremos un equipo que esté especializado en las diferentes ramas y que además sea suficientemente competente en todas ellas. Para ello vamos a dar una lista no ordenada según prioridad de cuáles pueden ser los puestos que necesitamos cubrir en nuestro equipo para abordar cuantos más proyectos mejor y además estos exitosamente. Esto lo voy a basar sobre todo en mi experiencia dentro del campo y lo que he visto que se requiere en cada momento. El primer puesto es experto en información cuántica. Este va a tener la principal carga matemática y carga de información cuántica, como su nombre indica, y va a poder dar apoyo al resto del equipo en temas más puramente teóricos. De esta forma evitamos que gente especializada en otras ramas tenga que atascarse demasiado, sobre todo leyendo ciertos papers que pueden llegar a ser muy técnicos. El segundo puesto es experto en computación cuántica digital. Esto es, un experto en todo el tema de circuitos cuánticos y algoritmos cuánticos basados en circuitos. Este se encargará sobre todo del tema de desarrollo de software cuántico, algoritmos, entender ciertos papers con ciertos algoritmos para luego implementarlos y también ver qué cosas se pueden meter dentro de un ordenador cuántico digital y qué cosas no. En muchos equipos se centra sobre todo la carga de puestos en este perfil en concreto, pero veremos que este es solo uno de los muchos perfiles que hay que cubrir. El siguiente es un puesto que en muchos casos se suele obviar, que es el puesto de experto en tratamiento de errores cuánticos. Este puesto sería el encargado sobre todo de saber y conocer temas de corrección cuántica de errores, mitigación cuántica de errores, etc. ¿Por qué? Porque muchos de estos algoritmos o protocolos, además de ser útiles para el tema de corrección de errores, también pueden ser útiles para otros casos de uso. Por tanto, nos gustaría tener a alguien que conozca bastante en profundidad este tema para tanto el desarrollo efectivo de ciertos algoritmos o de cierto software, como también para poder ver si podemos aplicar estas técnicas a otros contextos. Además, este tipo de perfil tendría como una segunda especialización también la computación cuántica digital. El siguiente puesto a rellenar es experto en quantum annealing y optimización cuántica. Este puesto es especialmente importante debido a que actualmente la tecnología que mejor funciona es el quantum annealing, el cual se basa en el uso de ciertos tipos de ordenadores cuánticos analógicos en los cuales lo que haremos será traducir nuestro problema clásico a un cierto hamiltoniano y hacer que el sistema cuántico tienda a su estado de mínima energía y por tanto a la combinación óptima. Esto se puede realizar también en ordenadores cuánticos digitales con algoritmos como el VQE o el QAOA. Y claro, como en ambos contextos se suele utilizar mucho la formulación cubo o la formulación Hobo también, entonces tendremos que la misma persona puede desempeñar ambos roles. El siguiente puesto que, bueno, aún está un poquito en duda, sería el de experto en Quantum Machine Learning. Básicamente, una persona que se encargaría sobre todo de implementar, estudiar e investigar diferentes algoritmos de Quantum Machine Learning, sobre todo dedicado para problemas bastante grandes. Aquí el problema es que desde hace alrededor de medio año han estado saliendo diversos trabajos, los cuales hacen que tengamos un poquito más en tela de juicio la verdadera efectividad del Quantum Machine Learning. Mismamente, yo soy totalmente escéptico al tema del Quantum Machine Learning, al menos como está planteado hoy en día. Pero en general, ya que muchas empresas quieren dedicar una parte de sus proyectos al Quantum Machine Learning, siguiendo la línea de meterse en inteligencia artificial, pues entonces sería óptimo tener un experto solamente en este campo. Y diréis, pero si tenemos a alguien de computación cuántica digital, entonces podríamos hacer que ese sea el experto en Quantum Machine Learning. Pues que el experto en computación cuántica digital tiene que ser experto sobre todo en el tema de circuitos, por ejemplo, en cómo optimizarlos, cómo hacer que requieran menos puertas y cosas así, de manera que pueda dar un soporte a estos especialistas cuando ya hayan creado sus circuitos, cuando hayan hecho ya todo su trabajo para hacer que funcione lo mejor posible. El siguiente puesto sería experto en comunicaciones cuánticas, que sería básicamente un experto en toda la parte de Quantum Key Distribution, o sea, la distribución cuántica de claves. Esto es importante ya que la distribución cuántica de claves está totalmente apartada del resto de la computación cuántica, porque esto no es computación cuántica, es tecnología cuántica. Entonces, este campo requeriría que una persona
tuviese un control bastante bueno de todos los protocolos usuales dentro del mundo de la Quantum Key Distribution, por ejemplo el BB84, el Eckert 91, los decoy states, etc. Lo cual también, a su vez, en la implementación experimental va a requerir que sepa algo de temas de física de verdad y también tenga un control sobre cómo programar ciertos protocolos. Y evidentemente, al ser tan diferente a todos los demás puestos que hemos mencionado anteriormente, tenemos que separarlo y tener a alguien específico de eso si vamos a realizar proyectos de comunicaciones cuánticas. El siguiente puesto relacionado y que muchas veces se mete dentro del mismo saco que el anterior que hemos mencionado es el puesto de experto en criptografía postcuántica o PQC. Es importante que tengamos en cuenta que tenemos que tener esto completamente separado de la parte de QKD, ya que PQC funciona de una manera completamente diferente a QKD. Que es verdad que hay ciertos protocolos de QKD en los cuales se mete PQC para simular alguna cosa, que desde mi punto de vista eso no es QKD, eso es hacer cosas totalmente diferentes, pero no es QKD porque no parte de ninguna premisa similar. Aunque tengamos esos casos, lo más importante es que PQC es algo completamente clásico, por tanto necesitaremos a alguien que sepa muy bien de temas de criptografía y que por tanto no hace falta que sepa tanto de la parte cuántica y la parte física de la distribución cuántica de claves. También algo que sería importante es que esta persona supiera sobre los diferentes protocolos que hay actualmente en el NIST. El siguiente puesto que vamos a destacar, que de hecho es en el que estoy yo y en el que apenas hay gente metido, es experto en Tensor Networks. Esto es importante ya que las Tensor Networks son una tecnología que nos va a permitir de una manera completamente clásica realizar ciertos cálculos, por ejemplo, compresión de modelos de inteligencia artificial o optimización combinatoria de unas ciertas maneras, y además también nos va a permitir simular ciertos tipos de sistemas cuánticos, los cuales no podríamos con los ordenadores cuánticos actuales, con los errores que existen. Además, desde lo que he estado viendo, hay muchas empresas que están desesperadas, completamente desesperadas, por tener expertos en Tensor Networks. Así que si todo el mercado está mirando un puesto concreto, al igual es que ahí hay algo interesante. Aunque bueno, esto no tiene por qué ser siempre cierto, pero lo que es cierto es que ya se ha demostrado que muchas de las técnicas desarrolladas en Tensor Networks ya están funcionando, y además muchas de las cosas que se aprendan en Tensor Networks pueden ser extrapolables al futuro en el cual tengamos ordenadores cuánticos que funcionen suficientemente bien como para hacer computación cuántica digital. El siguiente puesto, que aunque parezca una tontería hay que tener en cuenta, es experto en Machine Learning clásico. Esto es debido a que hay muchas soluciones y muchas cosas que se pueden realizar mediante Machine Learning clásico que al igual no son tan interesantes de realizar con computación cuántica. Además, este experto en Machine Learning clásico nos puede ayudar tanto a comparar nuestros nuevos algoritmos cuánticos con lo ya existente en Machine Learning, y también nos puede ayudar en parte del proceso que da paso a tener unos ciertos datos o tener un cierto input para nuestro modelo o lo que sea que estemos haciendo con un algoritmo cuántico. Y finalmente, el último puesto que vamos a destacar es el de analista de datos totalmente clásica. Ya que seamos sinceros, si has contratado a alguien para especializarse en computación cuántica, no tiene demasiado sentido que hagas que pierda parte de su tiempo haciendo análisis de datos totalmente clásicos, preparando datos, limpiándolos y demás. Para eso lo mejor que puedes hacer es tener a alguien ya experto solamente en esa parte, que lo va a hacer mucho más rápido, y así tienes a tu especialista haciendo solamente la cosa en la que se ha especializado, o como mucho haciendo algunas cositas pequeñas, pero no teniéndolo en un marrón en el cual al igual va a estar durante un par de semanas intentando hacer análisis de datos, calidad del dato y cosas así, y que ese es tiempo que podría estar haciendo lo que solo él puede hacer. Evidentemente también hay otros muchos puestos que podríamos añadir aquí, como por ejemplo Team Leader, un Project Manager, etcétera, pero esos en principio son, yo creo que suficientemente evidentes, entonces lo vamos a dejar aquí. Entonces, si tenéis cualquier otro puesto que creáis que es relevante, podéis dejarlo en comentarios. Cualquier duda también podéis dejarla en comentarios. Si os ha gustado el vídeo podéis dar like, si no os ha gustado dislike. Si creéis que puede ser de ayuda a alguien o que le puede interesar podéis compartirlo, también podéis suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo.